quedaba como feo, tira y media. Y Ah, ya, pero la amplitud máxima es la sí, o sea, que donde Tomás hay una ecuación sinusoidal. Ya, chiques, comencemos. O sea, Bueno, no, aquí les pongo la supervenida ahí. Creo que la había ido viendo su prueba, no sé de qué era. yo lo pensé hacer legal. Ahora, no me dio. Ah, Que la legal es el ya, y basta. Bueno, en la auxiliar de hoy vamos a introducir las ideas que son más o menos las últimas que van a entrar en el control 1. Que es subespacios vectoriales y todo lo que tiene que ver con el camino a generar bajas. ¿Ya? Para eso necesitamos las ideas sobre independencia lineal y generadores. Esta auxiliar lo quiero enfocar en estas ideas que son fundamentales y después cuando aprendamos a calcular bases va a salir más directo. Entonces, la idea es como ver esto y eventualmente quizás le pueda seguir como un ejercicio de cómo hacer una base y se van a dar cuenta que es encontrar un conjunto de ley y ver que genera un cierto espacio. ¿Ya? Pero creo que es mucho más valioso que aprendamos bien las ideas sobre independencia lineal y conjuntos que son generados por vectores. Después lo otro, en verdad que lo van a entender muy bacán, si que eso lo cacharon bien. Sobre los subespacios vectoriales, lo que ocurre es que, no sé si se recuerdan del auxiliar pasado, que al final como que demostramos que algo era como espacio vectorial y eran caletas de pasos. Para los subespacios vectoriales, eso no es así. Hay menos cosas que chequear, pero eso son más fuertes. Entonces, eso es como el itinerario de esto. Entender subespacios vectoriales, las propiedades que cumplen, y aprender estas ideas de dependencia e independencia. Y una pregunta, ¿sí? ¿Sobre el AMS cómo vamos? ¿Sí? A ver, bueno. Ya, por mientras puedo ir pensando sobre la definición de ese espacio vectorial. ¿Alguien me la podría explicar? ¿Cómo lo entienden? ¿Tiene que ser un subconjunto del espacio vectorial? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de cumplir? ¿O cómo ser cerrado para la zona? ¿Cerrado para la zona? ¿Qué otra cosa? Tiene que tener una base. O sea, que su dimensión sea menor o igual a la dimensión del espacio vectorial. Pero aún ahora no estamos haciendo las dimensiones, pero claro, en términos de como esa idea que les dije, como, ¿se acuerdan del ejemplo de la caja de lápices? ¿Se acuerdan o no? Que era como, tenemos un espacio vectorial y queremos que hacer que las cosas del mismo tipo se mantengan ahí, y si yo las cambio por algo externo, igual queden ahí. Entonces el ejemplo era como con una caja de lápices, yo tengo una caja de lápices y no sé, quiero hacer un lápiz más grande, puedo pegarlos, y eso va a ser como una ley de composición interna y a la larga va a seguir siendo un lápiz, ¿cierto? Con punta. La acción como externa sería como sacarle punta con un sacapunta, igual sigue siendo un lápiz. Eso es lo que queremos hacer con los espacios vectoriales. Y los subespacios vectoriales, lo único que hacen es imitar esta operación, en el sentido de que simplemente es como tenemos nuestra caja de lápices y queremos agarrar algunos cuantos y queremos que eso siga siendo un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, eso es como una buena forma de entenderlo. Y ya, la definición es que, dado... ¿Ustedes escuchan con mi definición? Sí. Ya voy a bajar el volumen. Pero la definición son todas esas ideas que les decían ustedes, de que alguien es... algo es un espacio vectorial. Primero necesitamos que objeto enchufar. Le bajo el volumen tanto. Sí, No lo puedo hacer. ¿Está malo? No, no está. Ya, pero dímelo. Ya, sí. Yo creo que es un No sé si espero. Creo que yo lo desenchufé y me sale la voz. No, yo te razón. ¿cómo se está? Ahora.
Entonces, Eh, ¿qué sucede? Para hablar de estos espacios vectoriales, el primer objeto que requerimos es un espacio vectorial. Entonces, llamemos B un K espacio vectorial. Recuerden que un espacio vectorial se define sobre un cuerpo. Este cuerpo puede ser los reales, da lo mismo. Ya, ¿y qué ocurre? Tenemos que checar 4 cosas. Entonces, U es subespacio vectorial de B. Sí, solo sí. 4 cosas. Primero, para que tenga sentido, necesitamos que tenga por lo menos un elemento. ¿Ya? Así que queremos que nuestro subespacio vectorial no sea vacío. ¿Cómo se ve que algo sea no vacío? buscamos el 0. Buscar el 0 en realidad exhibir que hay algún elemento. ¿Vale? El más sencillo que se nos puede ocurrir. ¿Ya? Otra cosa, por definición tiene que estar contenido en al menos el espacio vectorial grande. Eso es lo que queremos. Tenemos nuestra caja de lápices grande. Quiero sacar un manojo de lápices. Tiene que estar dentro. ¿Ya? Y voy a escribirlo primero así. La otra cosa que debe cumplir es que sea cerrado para las sumas. O sea, si yo tomo 2 objetos en este conjunto, que quiero ver que es subespacio vectorial, para todos 2 elementos, V ahí, si los sumo, se quedan ahí. Y la otra cosa es que si les hago una operación externa, igual se mantengan. Entonces ahora tengo que tomar una escalar para todo beta en el cuerpo, beta escalar, para todo U en vector en mi conjunto que quiero ver que es subespacio, la ponderación que está en U. Acá este más y esta multiplicación son las operaciones que van a estar definidas en el espacio vectorial blanco. Pero ahora ya no le vamos a poner color con el circulito y todo eso que aprendimos la clase pasada. Pero ¿qué sucede? Que estas dos, como proposiciones, se pueden condensar en solo una por, creo que se llama propiedad compacta, que básicamente es revisar esto de una. Entonces es equivalente a ver, a instanciar un escalar, 2 vectores en este conjunto y ver que la suma ponderada, beta, está ahí. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que checarnos. Son 4 cosas y en general son súper cortas. Eso vamos a ver. Entonces en la P1 les puse como los 3 objetos típicos de subespacio vectoriales, que son las matrices, los polinomios y matrices que cumplen alguna de las propiedades. ¿Vale? ¿Alguien le queda alguna duda sobre la definición? Es súper como intuitiva según yo. Y en las pruebas les conviene mucho más probar esas porque se ahorran la matraca súper análoga entre 3 y 4. Pueden probar simplemente la propiedad compacta. ¿Ya? Bien, entonces vamos con la P1 y lo que dice es que nos definen un conjunto H cuático como las matrices que se van a anotar como así, H y J. Esto es una entrada nomás. Sí, es como ir visitando cada entrada de la matriz. Matrices de n por n cuadradas a valores reales que cumplen una cosita. ¿Alguien me podría decir qué significa lo que está escrito ahí? Así visualmente, ¿qué es? Una triangular, ¿no? Es una triangular. Ya lo que dice es que sus entradas son nulas siempre que esté por debajo de la diagonal. Eso es lo que dice esto. ¿Cómo pueden saberlo? Bueno, porque cuando uno está en una matriz, la diagonal siempre la visitamos cuando los índices son iguales. Acá es cuando las filas son más, o sea, como el numerito que indexa la fila es mayor que el de las columnas. Y acá al revés. Entonces, en particular, más abajito, como una diagonal más abajo, se va a tener básicamente una triangular superior. Porque las entradas de abajo son las nulas. Y hay que ver que eso sea subespacio vectorial, entonces literal esta es la pregunta que ustedes tienen que ver todo el puntaje. Es probar esas 4 cosas. Son súper directas. Y prueben las 4 cosas porque todas tienen puntaje. Entonces primero,
¿Se cacha cuál es este conjunto final, no? Lo visualizan. Son todas las matrices triangulares superior. Ya, claro, o sea, no son exactamente triangular superior, O sea, claro, como que tienen esta como diagonal extra, donde podría haber cualquier cosa, y justo por debajo, ahí son todas cero. Sí. Eso. Ya. Entonces, hay que checar primero que no es vacía. ¿Qué matriz siempre está ahí? Cero. Cero, ¿cierto? Porque la matriz nula tiene entradas nulas en todas partes, en particular en esas entradas. Así que, entonces la matriz nula de n por n vive en H porque tiene esa forma, significa que H no es vacío y listo. Siempre concluyan. 2. Hay que ver que esto sea un espacio. Ah, bueno, no lo escribí, pero lo que queremos ver es que este H cuático sea su espacio vectorial de las matrices cuadradas a valores reales. Ya, ¿es un conjunto de las matrices cuadradas a valores reales? ¿Sí o no? Sí, por definición. Yo tomo un objeto, por definición es una matriz, luego está allá. En definición, entonces, en efecto, esto se tiene por definición. En general, estas como justificaciones son súper cortitas, pero igual no les va a tomar más de 10 segundos, yo creo, escribir eso. Que si toman un objeto, va a estar ahí, ¿ya? Justificarlo bien nomás, bueno. Y ahora vamos a probar esta propiedad allá, porque condensa las otras dos. Entonces, tomamos un escalar en el cuerpo. Podrían ser los reales, porque, bueno, claro, los reales. Y tomamos dos vectores. Acá a todos los objetos se les llaman vectores, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle estos vectores, no sé. Tomemos PQ en H cuático. Queremos ver que P más beta Q están. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a poner? ¿Cómo se demuestra eso? Entonces, si se fijan, el primer paso que hicimos fue entender el conjunto. Eso es como el paso base que no facilita en ninguna parte. Entonces aquí, una vez que ustedes piden el conjunto, van a entender sus elementos. ¿Me podría tomar? Entonces, una vez que entendimos los elementos, queremos manipularlos de forma que se mantengan ahí. ¿Sí? Hay que ver que la suma sea básicamente triangular superior, partiendo de que 3 Básicamente sí, sí, eso. Para ver que esté ahí, necesitamos ver que las entradas de esta matriz, esto es equivalente a ver que las entradas de esta matriz, IJ, son 0 cuando estoy por debajo de la diagonal. Por definición. Ya, ¿y cómo veo? Se entiende porque la ponderación es triangular superior igual, Eso. y triangular superior más triangular superior es triangular. Vale, se tiene. ¿Todos lo ven por qué se tiene? Bueno. Ya, entonces, miren, nosotros tomamos dos objetos en este conjunto que queremos ver que es un espacio vectorial. Entonces, P tiene la forma matriz y sub J, de entrada P sub IJ para movernos por toda la tabla en el fondo, que son 0 para todo y por debajo de la diagonal. Esto es lo que dicen, son 0 por debajo de la diagonal. Disculpa, mira, caché que, mira, por ejemplo, cuando una matriz tiene entradas A11, 0 ¿cómo que dijo? A ver, cachemos, quizá y metas papeles. Pero podemos verlo, a ver, 2, 3. ¿Cacha cómo se escribe esto, no? Como primera fila, segunda fila, tercera fila, por columna. Sí, arriba sí. 3, 2, 3, 3. Y acá dice para los i mayores que j más 1. Entonces acá el i es mayor que ese, que esta es 0, esto igual es 0 porque 3 es mayor que 1. Estas son 0. ¿Cachai? Entonces estas son 0. Luego es triangular superior. ¿Se cacha?
Siempre que no entiendo más explicado, un ejemplo. ¿Se cachó? ¿Cuál era el cero? Donde y es mayor que J más U. Abajo de Vamos con la diagonal. Bueno, ya. Entonces tenemos eso. Entonces, si tenemos cosas que son 0 por debajo de la diagonal, P tiene esa forma, Q también tiene esta forma, ¿por cierto? Por definición, porque está en el conjunto H. Entonces, imagínense que es una matriz de esa forma. Si yo multiplico por una escalar, las entradas que son 0 van a seguir siendo 0, ¿cierto? Entonces, beta por Q va a tener entradas beta, Q sub I, J, que van a ser 0 por debajo de la diagonal. ¿Se lo imaginan? ¿Alguien no se lo imagina? Ya. Y si tengo 0 en la diagonal, por debajo de la diagonal, y le sumo algo que también tiene 0 por debajo de la diagonal, esa cosa sumada, ¿cómo va a ser? Aquí teniendo 0 por debajo de la diagonal, por lo tanto, P más BQ y J, acuérdense que esta notación significa que de la matriz algo estoy viendo sus entradas, y sus entradas son las entradas de P en la posición IJ, más las entradas de Q en la posición IJ, que van a ser 0 por debajo de la diagonal. Y como P y Q son matrices cuadradas a valores reales, la suma se queda ahí, ¿cierto? Porque eso ya lo aprendimos, propiedades de matrices. Significa que P más beta Q está en eso. Entonces, y hay que demostrar la preposición 3. Entonces, después ustedes concluyen por 1, 2 y 3. Por definición de su espacio vectorial, H cuático es un espacio vectorial de la matriz. ¿Se cacha? ¿Se cacha? Esto último es como la propiedad como difícil, porque sí, ¿sí? La definición del conjunto, porque es J más 1. Porque así estaba el ejercicio. Como el conjunto que definieron. Este que igual el resultado se tendría para J y mayor que J. ¿No? Sí. Al final lo que importa, o sea, cuando digo por debajo de la diagonal, no me refiero a que es todo debajo de la diagonal, en realidad es como una diagonal. Sí. ¿Sí? Pero eso, o sea, no hay que necesariamente tratarlo de triangulares superiores, sino que tiene ceros. En el fondo lo que dice esto es que si yo tomo una matriz acá va a tener ceros en una cierta posición, y si tomo otra matriz ahí va a tener ceros en la misma posición. Si las sumo, van a seguir habiendo ceros ahí mismo. Ya. Acá. Entonces, acuérdense siempre concluyan en el control para el perfecto. Ya. Ahora veamos la P2, o sea, la P1B, que ahí quiero mostrarles otra idea. Ya, entonces, ¿cómo ustedes desarrollarían la P1B? Les voy a dar unos segundos mientras borro. Háganse una idea, como piénsenlo, lo que van a tener que demostrar, si es que les va a aparecer alguna complicación. ¿Todo bien? Ya. ¿Alguien me explica cómo demostrar la P1B? Sobre va. El control van a tener que hacerlo. Ya, ¿qué quieren checar? ¿Qué distinto vacío? ¿Ya qué otra cosa? Ya, ¿qué quieren checar qué distinto vacío? ¿Cómo lo harían? ¿Con la identidad? Aquí. Yo me tomaría el cero, la verdad, porque es un práctico. Sí. O sea, la matriz cero, porque No, no matriz. dice. Salí. ¿Ya? O sea, me cumpliría el tiro, pero también se puede hacer de otra manera. ¿Qué es ¿Ya? Bueno, Te vas a probar factor. No, porque es que había matrices particulares, ¿no? Que multiplicabas por un lado, porque se está multiplicando por una elemental, ¿no? No sé. pues, Triangulares. Yo no tiene que hablar superior. pero en el fondo, ustedes visualizan que quizás no es tan directo ver
¿qué matrices vienen acá? O sea, lo único que te dice son como, ya, matrices de 4 entradas, las entradas podrían repetirse o no, que tienen que satisfacer esa igualdad de producto matricial. Entonces, claro, por ejemplo, el 0 lo cumple. El 0 te va a hacer si te va a quedar la matriz nula y nula igual. Ya, pero si supongamos que no se puede decir 0, como que quizás no va a ser tan directo. Entonces, quizás no estamos como visualizando por completo este conjunto. Entonces, quizás sería conveniente reescribirlo para entenderlo bien. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir. Siempre les intento la música espacio vectorial primero entiendan. Son como las matrices. Caracterícenlo de la máxima forma posible. Entonces, hagamos eso. Ya, ¿y qué opinan de la, por ejemplo, de la parte 3 que hay que probar, la propiedad compacta? Si lo dejáramos así nomás el conjunto, ¿ustedes creen que sería como más o menos directo? ¿No es cierto? Porque entonces tendríamos que checar que el objeto P más beta Q, con beta Q en este conjunto U, satisfagan ese producto matricial y como que ya la cosa se ve media caótica. ¿Lo ven o no? Que es medio complicado. Entonces, recaractericemos este conjunto. ¿Podríamos tomarlo como una inversa? ¿En M? ¿Cómo? Es que, no sé, viendo como manera de hacerlo, la definición de inversa era A por B igual a B por A, ambas matrices, ¿no? ¿Sí? Y acá me están diciendo que M por una matriz, y esa matriz por como que conmuta, entonces sería, no sé si es que se ocupa. Tú necesitas que ese producto sea igual a la identidad. A ver. Claro. Pero igual con intuición, como observar eso. ¿Sí? Según mi punto, sería como tomar El conjunto van a ser por la... ejemplo, A, B, C, D ¿Sí? y hacer como varios sistemas de ecuaciones para que después no sean las condiciones que me tienen que cumplir para vivir. Bueno, bacán. Eso de hecho es lo que les quería proponer ahora, para que lo recaractericemos y veamos en realidad cómo tiene que ser esta matriz A, B, C. Ya, hagamos. Entonces nos define este conjunto U igual a las matrices de nombre M, eso es solo un nombre, está A, B, C, D, a valores, o sea, son cuadradas, a valores reales, tales que satisfacen. Y queremos demostrar que U es eso. Entonces hagamos lo primero que va a ser como recaracterizarlo. Entonces para recaracterizar algo, lo que hacemos es tomar un objeto y ver cómo se comporta. Entonces voy a tomar sea M en U. Entonces M es una matriz con esta forma. Por definición, para algún A, B, C, E, N, R. Para alguna constante la matriz se ve así. ¿Y qué cumple? Cumple eso. ¿Ya? Entonces, bueno, no lo voy a volver a escribir, lo voy a desarrollar ahora. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que AB, ¿cierto? AB, eso me da A, ¿cierto? ¿Voy a multiplicarlo? Ya. No, no es no. AB por eso da A, después AB por este de acá va a dar A más B. Después la otra fila, C de B, me guarda el C. Y lo que dice esta columna es sume las dos componentes, así que va a quedar C más B. Y te dice que eso tiene que ser igual a este otro producto, así que calcula este otro producto. Dice 1, 1 por esto, así que lo multiplica y lo suma, ya A más C. Y lo mismo con las otras dos entradas, así que va a quedar B más D, acá estoy solo multiplicando los dos. Y esta dice quédate con la segunda componente, más el C. ¿Sí? Por igualdad de matrices, ¿qué dice la igualdad de matrices? El sistema de ecuaciones. Que son iguales coordenables. Entonces acá vamos a obtener como unas condiciones que deben satisfacerse. Esto es cierto, sí, solo sí, ¿qué pasa? A son iguales coordenadas. A igual A más C. ¿Y qué más? Estas otras son iguales, A más B igual B más D, y C igual C, pero no lo voy a anotar porque se me tiene. Y después C más D igual D. Pero ¿qué sucede? Estos son números reales, ¿cierto? Uno puede sumar el opuesto, se simplifica, acá voy a hacer. Sumar eso también, y esto. Entonces, ¿qué dice? Dice que C tiene que ser 0, A tiene que ser igual a D, y bueno, de nuevo nos dice que C es 0. Entonces, en el fondo recaracterizamos nuestro objeto, y en realidad, ¿cómo se tiene que ver la matriz M? ¿Alguien me la dicta por filas?
Eso sería D, ¿o no? D. ¿D? B queda como B, ¿o no? ¿Dónde queda B? D. Es que no veo. No hay ninguna condición sobre B. B. 0. 0 y D. Pero para evitar confusiones globales voy a escribir una A en vez de una B, ya, porque la B igual a la B no. Porque A igual a D, solo por eso. Entonces en el fondo te dice ya, las matrices que están acá son triangulares superiores, tienen la misma entrada en la diagonal y tienen un 0. Entonces como que recaracterizamos nuestro conjunto a algo mucho más fácil. Por lo tanto, U es el conjunto de las matrices que son así a valores reales. Y ya está. Conjunto mucho más fácil. Solo son matrices con una cierta forma. Ya, pues, entonces, les tinca si en realidad solo conversamos cómo mostrar que es subespacio vectorial. Porque observan que es más o menos directo una vez que ya tenemos explícitamente la forma de esta matriz. Ahora alguien lo observa. Si alguien no lo observa, lo vamos a tener que así bien revisar. Ya, entonces, ya, ¿por qué este conjunto no vacío? ¿Qué matriz está acá? Cero. El 0, ya lo habíamos dicho. Ya, pero otra matriz, cualquiera que sea así, por ejemplo, 1, 3, 0, 1, está ahí porque cumple esa forma. Tiene un pequeño. Eso es su conjunto de las matrices cuadradas de 2 por 2 BR. Sí. Sí, por definición. Y ustedes como que argumentan que sea una matriz aquí, entonces así, definición de inclusión se tiene. Y sobre la propiedad compacta, pasa un poco lo mismo, ¿ya? Tomamos dos objetos P y Q acá, van a tener esta forma. Si amplifico el Q por beta, un escalar cualquiera arbitrario, va a amplificar todas estas entradas, pero el 0 va a seguir siendo un 0. Va a amplificar esta, le voy a sumar el P, donde el P tiene estas entradas iguales también, entonces al final estas nuevas entradas diagonales van a ser todas iguales, y esta va a ser distinta, pero da lo mismo, y va a tener la estructura de las matrices que están acá. Es ¿Cómo va a como, estar ahí? es como casi el mismo argumento del anterior, ¿o no? Sí, siempre hay que ver que la suma de uno y la ponderación del otro están acá. ¿Sí? Sí. Tiene que ver como con la propiedad 2, ¿cómo la podría hacer? ¿Nos basta con poner un ejemplo? O sea, La de la inclusión. sí, por ejemplo, ahí debería ser un conjunto de n, las matrices de 2 por 2 en M. Claro, te dije ver que es un conjunto del espacio vectorial. ¿Qué queréis ver que es un espacio vectorial? Acá era 2. ¿Cachai? Tú queréis ver que este U es un espacio vectorial de las matrices 2, 2, D. ¿Cómo lo podría poner en papel? En papel, ya. Tú dices. Al ver una inclusión, ¿cierto? Tú queréis ver M incluido en L. Sí. Por integral, es como tomo un arbitrario en el primero, veo que entonces está en el segundo. Entonces, toma una matriz acá. Por definición va a ser una matriz con esta forma en este conjunto. Ya tienes que ser de este conjunto. Luego, esa es la caracterización de inclusión, entonces U está contenido acá. ¿Cachai? Sí, es súper directo. Eso es lo que pasa, que es súper directo. Pero no es una que tal vez tiene que estar también No, o sea, que esa es la formalidad. Pero hay que hacerlo. O sea, yo lo haría. Pero también es directo. Pero también el control que les evalúa esto. Entonces, hágalo. Sí, como no le van a evaluar esto después, o sea, quizás sí, pero como ahora es el control. Y que pongan de color nomás por favor. ¿Ya se cachó? ¿O necesitan que lo mantenemos? Si alguien necesita, lo hacemos. Ya. Bueno, entonces sí se hace. Después con el espacio de los polinomios, es muy parecido, es lo mismo. Aquí les caracteriza el espacio de los polinomios que tienen una cierta estructura. ¿Sí? Lo único que dicen es como, toma estos polinomios, donde hay como, tienen solo 2 grados de libertad, por así decirlo. Entonces, ciertos coeficientes tienen cierta forma. Hay que factorizar como los gamma y los beta, ¿no? Claro. Entonces, ahí ustedes pueden imaginar que cuando tengamos que ver la propiedad compacta, que al final es como la parte más matraquera de demostrar que algo es un espacio vectorial, van a tener 2 polinomios que tienen la misma forma. Si los suman, los coeficientes correspondientes van a tener la misma forma, luego van a estar en el subespacio vectorial. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Ya.
Bueno, eso. Y de nuevo, ver que es un conjunto y que es no vacío es bien directo. Por ejemplo, ¿qué polinomio está en W? En la pregunta. Cero. Cero. El polinomio idénticamente cero está ahí, po. Sí, para constantes B y gamma, B de gamma igual a cero. No siempre nos van a comprar eso, ¿no es cierto? O sea, no siempre el cero va a estar en un subespacio vectorial. O sea, Sí, sí. está al menos el cero. Sí. Claro, el tema es que, claro, siempre va a ser un subespacio vectorial, pero tú de repente cuando queréis ver que algo es un subespacio vectorial, saben volar, no es subespacio vectorial. Entonces, al menos tiene que cumplirlo. O sea, en general, los problemas te pasan un objeto que es subespacio vectorial para que tú pruebes que es subespacio vectorial. Pero si en otro contexto les dijeran como, ya, toma esto. Tú no sabís si en realidad es un subespacio vectorial, entonces tenéis que checar. Pero, entonces, ¿se entendió eso? ¿Ya? Bueno, eso, así que es súper directo. Ya. ¿Alguien le queda dudas sobre subespacios vectoriales? No va a pasar a independencia lineal. Ya, pasamos a independencia lineal entonces. Ya. ¿Quién me puede explicar con sus propias palabras qué es ser independiente o combinación lineal, toda esta idea? Es más como un esquema de cómo lo entiendo. Falta automática. O sea, como lo más importante para ser como independientemente lineal es que la única forma de escribir el vector cero sea con puros coeficientes cero. ¿Ya? Bueno. O sea que la única forma de escribir un cero sea como de la forma trivial de 0 por el vector 1 más 0 por el vector 2, 0 por el vector 3. Sí. Bueno. O sea que un vector no se puede escribir como combinación de otros vectores. Sí. Dentro del conjunto. Vale. Ya. ¿Estamos todos en esta sala de acuerdo? O sea, ¿tú visualizas lo que es el combinación lineal? El combinación lineal, en el fondo es como... Ya, combinación es sumar y ponderar. Porque son las únicas dos operaciones que tenemos en un espacio vectorial. Y lineal es que estas cosas no van a tener un grado cuadrático, algo así. Básicamente es tomar tu vector y así como está, lo sumáis y lo ponderáis por cosas. Es una combinación lineal, se la guardo. Recuérdense esa idea. Entonces, como en un espacio vectorial B, podemos tener un conjunto finito de vectores. ¿A alguien le molesta esta notación? Es como una notación compacta de B1, B2, hasta BM. ¿Sí? Para que se acostumbren. Subconjunto de, o sea, en el fondo un grupo de vectores de un subespacio vectorial, o sea, de un espacio vectorial sobre un cuerpo, ¿ya? Son todas las pruebas que uno tiene que decir. Entonces, ¿qué sucede? Uno dice que un vector U es combinación lineal de esos, si es que existen, si es que lo puedo escribir como una suma ponderada de ellos. O sea, lo puedo escribir así. Para alguna colección de escalares. ¿Se entiende esa notación? ¿Sí? Entonces, puedo hacer combinación lineal si es que puedo reescribirme como suma ponderada de estos vectores. Ya. ¿Qué cosa siempre es combinación lineal de otro? El mismo. El cero. Acá no hay ninguna restricción sobre los escalares, pueden ser cualquiera. Si yo tomo todos los escalares cero, entonces el cero siempre es combinación lineal de todo. ¿Ya? Entonces esto es la idea de ser combinación lineal. A ver, no alcanzo. Combinación lineal. ¿Y ahora qué es ser linealmente independiente? La única manera de poner cero es si todos los betas son cero. Eso. Y otra forma de verlo es que ser linealmente independiente es no ser dependiente. Y ser dependiente es que me puedo escribir como combinación lineal. ¿Ya? Entonces, esto es, si soy LD,
Entonces, yo vivo en este conjunto, soy un B sub i, no soy un U, soy uno de este conjunto, y me escribo como combinación lineal de mí mismo. Por ejemplo, ya, ¿cómo es este conjunto? Realmente dependiente. ¿Por qué? Porque si suma, o sea, si, o sea, se puede escribir el cero no con cociente ¿Cuál cero. puedo escribir como cuál? O sea, el cero puedo escribirlo como la suma de los primeros dos. Entonces, Ponderado. sobra cualquiera. Sí. Ya, Sobra cualquiera. bacán la noción de combinación lineal, pero eso tiene un detalle. Es verdad que el cero lo puedo escribir como combinación lineal de esto, ¿cierto? Porque puedo agarrar todos los betas, todos los escalares como cero. Pero eso es ser combinación lineal, eso es una idea. Ser LP significa que yo estoy en el conjunto y me escribo como combinación lineal de mí mismo, de mi mismo elemento del conjunto. Ese es el LD. Claro, entonces este es LD, ¿por qué? No es porque el cero se puede escribir como combinación lineal, eso se tiene siempre, ¿no? Es porque, Es que es 2,2 se puede escribir como combinación lineal de los otros dos, pues no te aporta ninguna información. claro, no te aporta información, te está vertiendo info, te dice, si tú multiplicáis por 2 el primer vector y le sumáis el segundo multiplicado por 2, tenías, entonces no te aporta. Pero Otra cosa es LD. sobra cualquiera, no sobre el 2,2. No, pues los otros dos no los podéis construir. Sí, ¿Sí? Sí. sobra En cualquiera. particular ese es LD. Otra forma podría, por ejemplo, 0,1 podría escribirlo como... ponderar por diferente igual, ¿no? Te voy a dar el Dos. primero y el último y Ahí. escribirlo con una resta después. No, mentira. No se puede. Sí. Ya, no voy a hacer con eso, pero basta ver que hay uno que se puede escribir como combinación lineal de eso. Y eso también que es voy a restar. ¿Ya? Una pregunta. Si yo, un ejemplo, sacara ese 2,2, sería El lineal. último lo aprenderéis por un medio, te queda uno más. En este caso, El último. pero ahí tendría que comprobar la definición de ley que todavía no la tengo. Pero ¿Ah? ya. Como que no, si En la así teoría son de esa combinación lineal y ser el ¿Sí? ¿Alguien le quedó duda? cuando lo aprenderéis por un medio. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Ser LD. ¿Dónde tengo que tomar el vector? Tengo que verlo en mi mismo conjunto. Solo tiene sentido hablar de ser linealmente dependiente cuando estoy en mi mismo conjunto. El segundo y el tercero. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo claro. Es decir lo mismo. Porque si no, podrían decir el cero es combinación lineal de eso, pero eso no significa que sea LD. Entonces LD es algo con respecto al conjunto. Es lo mismo. Ya, ser LI lo que dice es que Pero no, es que lo que un conjunto de LI, si es que buscaste el caso más difícil. este conjunto va a ser LI, si es que al ponderarlo por una colección de escalares, y asumo que eso da cero, entonces todos los escalares eran cero. Entonces esto tienen que verlo como una proposición entera. Para ver que sea LI, tiene que cumplir esto, que es suponer que la suma da cero, entonces ver que todos los escalares eran cero. En el fondo lo que dice es que si soy LI, lo que está diciendo esto es que si soy LI, ningún vector se puede escribir como combinación lineal de los otros. No lo consigo. No lo consigo porque si eso ocurriera, entonces habría alguna dificultad. ¿Lo ven así? Esa es como la idea de lo que captura ser LI, que es ser no LD. Entonces ahí ustedes elijan cómo entenderlo. Si ser LI es no ser LD o ser LD es no ser LI. Es lo mismo, pero es como distinta forma de ver. Ya, con esas nociones abordemos los problemas. Si te está viendo tan bacán el pasado. Entonces, piensen cómo harían la P1, o sea, la P2A. ¿Cómo? Enfrenten al ejercicio, onda, vean los objetos que les presentan. ¿Cómo lo demostrarían? Mientras yo... Con doble implicancia. Ya. Y ¿Cuánto dos?
hay aplicar la definición en cada una. O sea, de ser linealmente independiente y dependiente. Ya. Porque puedo ir ponderando, o sea, puedo escribirlo. El V, por ejemplo, la primera me dice V lineal. Cállense, pues, weón. La primera dice linealmente independiente. Y puedo aplicar esa definición en U, que me lo están dando. Y aplicarlo hacia la derecha y probar que se cumple el otro. Ya. Bacán. Entonces, ¿qué son las cosas que tienen que observar? En la P2A les piden demostrar una preposición. Les dicen, tome vectores, escribe V, W, R, N. Consejo súper personal, aprendan a escribir una U y una V y una W distinta, porque yo al menos antes escribía la U así y la V así, y fue caótico, me confundía todo. Ya, estos son distintos, y te definen los conjuntos de estos vectores, U, V, W, y V que es como un conjunto de qué cosas. ¿Qué elementos tiene V? Vectores. Sí, pero ¿qué son? Combinaciones. Son combinaciones lineales. Entonces ahora ustedes salen de esta sala y van a pensar todas las sumas de vectores como combinaciones lineales. Entonces esto es U menos V, U más V, U menos 2V. Ya. Y lo que hay que ver es que la cosa que hay que demostrar es ver que U es LI, conjunto U, sí, solo sí, el otro es LI. Entonces, es una equivalencia a cómo apañarlo, pero no lo implica. Entonces, veamos eso. Solo partir para el lado. Entonces, sabemos que U es LI. Entonces, U es LI. ¿Qué queremos ver? V también se. Que V es LI. Ya, entonces, ¿qué significa que usa LI? Y vamos a escribir cero con todos los perios por eso. Claro, entonces, si yo tomara escalares A, alfa, beta y gamma, y pondero los vectores y los sumo, y esa suma da 0, entonces en realidad alfa, beta y gamma eran todos 0. Esa es la caracterización de ser LI. Y ahora quiero demostrar que este es LI. Entonces voy a tomar... Me gasté más letras. Voy a tomar A, un escalar, B y C. Va, la que... Tengo que ponderar los vectores de V. Entonces, A por el primero. Bueno, explico el segundo. B por el segundo, que lo escribo como el primero, será lo mismo. A, C, a ver si son constantes nomás. Para escalar. Por el tercer vector. 0, entonces ¿qué quiero ver? Que A, B, C es cancelan. Ya. Entonces, ¿cómo podría ver esto? ¿Cómo demuestro esa cosa? Es lo que quiero demostrar, es como una... ¿Qué es? Por contradicción, ¿no? ¿Ya puede ser? Pero lo que voy es como que, ¿qué tipo de proposición lógica es la que hay que presentar, la que hay que demostrar para ver que V es LI? Una implicancia, pues entonces ¿qué hay que hacer? Asumimos la hipótesis y llegamos a la conclusión. No, en verdad no es que el punto con ser LI, solo que es como matraca. Entonces, asumamos que se tiene eso, veamos que entonces todas las constantes tienen que ser cero. A, B, C, escalar. Ah, claro. Entonces, matraqueando, el lado izquierdo va a dar A por U, más A por V, más beta, más B por U, menos beta por B, más C por U, menos 2C por V, más C por W, eso es C. Ya. ¿Qué más puedo hacer acá? Yo quiero ver que las constantes son todas cero. Ya, a todo esto, este cero, ¿dónde vive? En el espacio vectorial. No es un cero escalar. Es verdad. Un cero. Un cero vector. Ya, entonces yo quiero ver, en el fondo que estoy viendo, una igualdad de
de vectores, en particular de matrices, columnas, porque estoy en RM. Entonces, ¿cómo veo eso? Coordenada, coordenada. En el fondo la idea es, si a la izquierda tengo ceros, o sea, a la derecha tengo ceros y a la izquierda tengo otras cosas, tengo que los ponderadores tienen que ser ceros. Es lo único que me asegura que sean ceros. Entonces, ¿cuál sería una buena forma de seguir? Factorizando estas cosas. Entonces voy a escribir primero los u, que queda a más c por u, este y ese. Después voy a... Ay, me faltó uno. A más b más c por u. Ahora los v. Queda a menos b menos 2c. V. Y menos más cw. Lo único que hice fue como factorizarlo. A más B. Ya, ahí. Factorizado. Quiero ver esta igualdad. ¿Se acuerdan cómo ese ejercicio que queríamos ver que hace rato ya, que era como una matriz y queríamos imponer que se tuviera una igualdad en ambos lados y teníamos que imponer una condición sobre los escalares? La misma idea acá. Entonces, ¿qué hay que ver? ¿Qué tiene que ocurrir? A más B más C tiene que ser 0. Esto también tiene que ser 0. Y C tiene que ser 0 por igualdad vectorial. Ya, si C es 0, entonces en realidad esta suma vale 0. Como que el C no te está aportando. Es como que reemplacé esa info ahí. Después de esta ecuación y de esta, si las sumamos, queda que 2A igual a 0, luego A es 0. Si A es 0, entonces luego B es 0. Y gana. Y V es 0. ¿Ya? En realidad no es tan complicado, solo como que hay que darlo bien ya explicado. Acá, ahí donde quedó A más B más C, U, y los vectores afuera factorizados, ¿por qué puedo decir que los vectores no son 0? Porque tú lo que queréis como concluir información es acerca de los escalares. En particular podría ser 0. O sea, quizás, ¿viste que es un implica? Como en particular podría ocurrir que los escalares sean 0. Y en particular lo concluyo. Ya. Ahora, para el otro lado, ¿quedó claro esto? ¿Cómo se ve? Siempre lo hacen sin saber que algo se le hizo así. Tenéis que hacerlo coordenado. Y ahí es el 0. Entonces, para el otro lado, ¿cómo sería? ¿Ideas? Al otro lado, quiero ver que... Sí, a la izquierda. Quiero ver qué cosa. B es... LI, entonces U es LI. Tenéis que A, B, A igual a B, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué hacer? Lo mismo. ¿Cómo veo que U es LI? A igual a Lo escribí allá, al escribí. Eso sí, quiero ver que entonces para parámetros... para parámetros, pongámosle beta 1 por el primer vector, beta 2, beta 3. Esto es 0. O sea, si ocurre eso, entonces beta 1 y todos ven a 0. Eso lo escribí solo para no escribir beta 1, beta 2. Ya. Si se dieron cuenta, como que en la parte 1, como que no sabemos si era el porque en verdad salía directo por las definiciones propias de igualdad vectorial. Ya, ahora está un poco más complicado. ¿Sí? En la anterior parte, tú factorizaste por U, B y los B. Sí. No podría como, o sea, factorizamos por, y nos quedaba un ejemplo A más B más C, A menos B menos 2C y así. Esas son números reales, A más B más C.
Entonces, la suma también va a ser un número real, ¿cierto? Porque si los reales son cerrados, para suma. Sí. Y me podría haber dicho yo como que anteriormente, como yo dije que era LI, la única manera de que yo multiplicar mis vectores por un escalar real me diera 0 era si todos los escalares eran 0. Por lo tanto, los escalares que son reales tienen que ser 0. Y así me ahorraba como el hacer cada ecuación por separado. Tenías razón, es otra forma de verlo. Y yo, la forma en que lo argumenté fue por como igualdad de vectores. Una opción es que sean como todos los escalares 0, o que sean todos los vectores 0. ¿Cierto? Entonces implica una cosa o la otra. En particular puede ocurrir eso, y ahí concluir. Pero tenéis razón que así ocupamos la hipótesis. Es que Así lo que me que, mateaba bueno. de la forma que hiciste era que ahí estás asumiendo que te tiene que dar 0. Entonces, por ejemplo, tú ves como P implica Q, pero el Q es una igualdad. Entonces tú tienes que partir como del lado izquierdo de la igualdad y llegar al lado derecho. No asumir que son iguales y encontrar los valores. Sí, porque eso hicimos bueno. O sea, concluimos que entonces tiene que ser 0 y poniéndole igualdad. Pero asumiendo que A más B más C igual a 0, y A menos B menos 2C igual a 0, y C es igual a 0. Es porque en particular puede ocurrir si es que tienes como una igualdad, si lo ves como igualdad de tres. Pero además podía usar la hipótesis y entonces obtenías. Así que bueno, menos. Y acá el tema es que es lo mismo, como motivando a usar la hipótesis. Sabemos que V es LI, entonces quisiéramos apoyarnos de eso para ver que esa combinación lineal es 0. Entonces, en el fondo siempre es como encontrar los escalares adecuados. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar los escalares adecuados si es que en este caso nosotros sabemos que esta cosa es LI? No quiero escribirlo de nuevo, pero si es lo que está arriba. Si es LI, significa que hay escalares A, B, C, que dan eso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros quisiéramos reescribir esto con esa forma. Con el fondo pensar que V es LI. Y en el fondo podemos llevarlo de un lado para otro. Estoy pensando como las palabras para decirlo. ¿Se ve que si usamos la hipótesis de arriba? La línea, onda, ¿esta le implica justo la de arriba? Cuando está todo factorizado. Obtenemos que es 0, ¿cierto? Eso fue como consecuencia en la parte anterior. Ya, pero ahora esa es parte de nuestra hipótesis. Esa lo escribo. Esto significa que A por U más B, creo que lo escribí así, más B por U menos V, más C por... ¿cuánto es? 1 menos 2V más W igual a 0. Ya, esa es nuestra hipótesis. Ah, ya, entonces A igual B igual C igual C. Ya, esa es nuestra hipótesis. Entonces, a nosotros nos gustaría usar eso para concluir. En el fondo quisiéramos reescribir esto con la forma de arriba. Y es la misma matraca. O sea, si nosotros desarrolláramos esto, vamos a llegar a la parte donde está la equivalencia. Por eso como que no quiero volver a escribir. Pero se ve, ¿o no? Que si lo desarrollan esto, llegan a eso mismo. ¿Sí? Ya, pues, y sabemos que este es LI. Entonces podemos tomar beta 1 como los escalares respectivos. Beta 1 igual A más B más C. Beta 2 igual A menos B menos 2C. Y beta 3 como, creo que C. ¿Sí? Y entonces con estos escalares va a darse. ¿Lo ven o no? Esto es solo para escribirlo todo. Pero se cacha que en el fondo queremos usar la hipótesis. Sabemos que es el ley. Nos gustaría concluir esto. Pero requerimos usar la hipótesis en algún punto. Entonces, En particular nos podemos tomar cada... claro. como el doctor. Eso mismo. Entonces, queremos reutilizar esta como información que sabemos que es cierta, la usamos de forma que me quede con esta estructura. Para algún beta 1, beta 2, beta 3, si matraqueamos esta línea,
Vamos a llegar a la parte de la pizarra de arriba, ¿dónde está la equivalencia? Ahí. Es el mismo desarrollo, pero aquí las conclusiones son distintas. Podemos tomar beta 1, beta 2, beta 3 como esas. Por hipótesis, eso tiene que ser 0. O sea, sabemos que cada uno es 0, así que estos también van a ser 0 luego estoy. Y ahí confío. Y ahí se tiene. En realidad es como bien directo ver esas cosas. Y eso con independencia lineal. Ya. Con la P2A. Ahora, para P2B, por ejemplo, es un poco más de lo mismo, solo que son aspectos distintos. ¿Ya? Acá tenemos los polinomios que tienen a lo más grado n. Eso significa que a lo más tienen un término con que queda n. Entonces aquí nos dicen como tome dos polinomios y saben que son L, y significa que uno no es combinación lineal del otro. Y queremos demostrar que ese conjunto de el polinomio PQ y el producto, que es otro polinomio, va a ser LI si es que ocurre algo, una relación con respecto a los grados. También, definición, atrás. Claro, definición y matraca. ¿Por qué? Porque en algún punto se van a enfrentar a esta igualdad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que les puedo dar para la parte B. Sí, el grado de un polinomio, si se acuerdan, es el coeficiente de la potencia más grande. Entonces, por ejemplo, para un lado, si sabemos que es LI, entonces alfa por P más beta por Q más gamma por PQ, si es 0, significa que alfa igual beta igual gamma igual. Ya, y aquí, por ejemplo, quisiéramos demostrar que el grado de... Voy a decir grado, así, el grado de mayor que 1 y el grado de Q también es mayor que 1. Ya, por ejemplo esa. ¿Cómo la verían? ¿Se le ocurre una forma directa de concluir lo de los grados usando eso? No es evidente, ¿cierto? O quizás sí, alguien lo... Yo opino que no es tan evidente. Entonces cuando se enfrentan a cosas así, la mejor técnica, ¿cuál es? Cuando algo no es evidente es contradicción. Como veamos qué pasa si no ocurriera eso. Entonces, asuman eso y asuman que no ocurre la consecuencia. Van a llegar a un absurdo, luego tiene que ocurrir. Y para la otra, creo que es más directo. Pero se las dejo. Ya, pero, o sea, la reflexión de la P2B es, de nuevo, siempre que quieran ver que algo sea LI, ocupen la definición. La de allá. Si es un sí, solo sí, véanlo como doble implicancia. Como, véanlo proposición a proposición. Si no es tan directo, háganlo por contradicción. Bueno, eso es como lo que puedo rescatar de lo que les dije. ¿No se puede ocupar eso de que el grado tiene que ser la cardinalidad de la base y todo eso? Sí, pero como ahora lo estamos usando como ideas de base, como que mejor no argumentarlo así, pero sí también eso. Hay que ser más rápido. ¿Sí? Una pregunta, esto no pasa porque si el grado fuera 0, significaría que los grupos son constantes. Y si son constantes, podrían ser la constante 0. Y entonces ahí me da lo mismo alfa, beta y gamma. Sí, eso mismo. De hecho, claro, cuando lo haces por contradicción, asumís eso y asumes que no ocurre eso. Entonces, asumes que la negación de esto es que el grado P y el grado Q sean menor estricto que 1. Pero el grado son números enteros. Entonces, ser menor estricto que 1 significa que su grado va a ser 0. Luego, si el grado de un polinomio es una constante, significa que cada uno era constante. Luego, uno va a ser combinación lineal del otro, pero era leí. Entonces, no. ¿Qué? Ya al final iba a ser. Pero. Ya. Ahora vamos con la P2. Vamos. Con la P2C, que
Es más que nada como generalizar un poco esta idea, ¿ya? No sé si les está gustando como esto, Es mucha más. las... Cuerpo y... Ah, mira, dos mirando. Preguntáis al bar, y si no, así, que mira, así como para el hall. Y le tienes que subir la escalera, así para la escalera. Entonces, vocales. Bueno, ya. Lo que decía es que no sé si les está gustando como estas ideas sobre las cosas que son independientes. ¿Se acuerdan del mini ejemplo que hicimos recién sobre, o sea, hace un rato en verdad, sobre ese conjunto que era 0, 1, 1, 0, 2, 2? Y encontramos que había un conjunto, un elemento que era el ED, A la izquierda. porque se podía escribir como combinación lineal del rey. ¿Se acuerdan, cierto? Ya. ¿Cuál fue nuestra idea? En el fondo lo que hicimos fue, ¿qué ocurre si lo saco de ese conjunto? Mi conjunto se volvió LI. Entonces, eso se puede generalizar. Cada vez que yo tenga un conjunto, cada vez que yo tengo un conjunto que es LD, es LD porque alguno es combinación lineal del resto. Entonces siempre va a haber algún elementito que yo voy a poder quitar hasta que se vuelva L. Ya, esa es una idea que tienen que borrar. Ya, existen otros como procedimientos parecidos como los que vamos a ver acá. Entonces la C dice como, te presenta un espacio vectorial y un n fijo. En el fondo te dice como una cantidad fija de vectores. Entonces, ya, la introducción que dice. Entonces la parte 1 dice, considere un conjunto LI B2, B1, te dice, considera un conjunto LI. Entonces, LI. Nada que ver, la L. Y hay que ver que... ¿alguien me lo podría decir en palabras qué es lo que dice, lo que quiere mostrar? Es aquí simbólicamente, pero ¿qué entienden ustedes de lo que dice? Dale. Sí. ¿Y qué más aún? ¿Qué significa la unión? Todo. Todo. O sea, cuando lo agregué. Entonces lo que te dice es como, en el fondo tenéis que demostrar que si tenéis un conjunto LD y le agregáis otro, cualquiera del espacio, ese conjunto al agregárselo sí va a seguir siendo LD. Y en el fondo hereda eso porque si tú ya tenías algo LD y le agregáis otra cosa, per se ya era LD, como ya de por sí ya había alguien que se puede escribir como combinación lineal. Entonces, por demostrar que al agregarle cualquier vector del espacio vectorial, sigue siendo LD. Ahí es LD. ¿Se cacha la intuición o no? Como si tengo un conjunto que es LD, ya de por sí había alguien que está ahí sobrando haciendo combinación lineal del otro, si le agrego otro más, va a seguir habiendo esa otra persona. Ya, entonces, para demostrarlo, no sé si se fijan que es para cualquier vector en V. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros estamos trabajando con un conjunto fijo. Entonces, acá está V, grande, espacio vectorial, y por acá está mi colección de vectores fijos, y yo agarro un B. Por ahí. ¿Te puedes tomar como, por ejemplo, el inverso de un vector que está dentro del conjunto generado? O sea, pero... Es arbitrario. Bien. A eso voy, como es arbitrario. Hay dos casos, ¿no? Está ahí mismo, en el conjunto, o si... Bueno, podríamos... Yo aplicaría definición. eso, apliquemos definición.
Pero tengan la noción de que puede ser, es literal cualquier cosa, podría estar dentro o no del conjunto. Eso es lo bacán de esta propiedad. Ustedes le agregan cualquier cosa, algo que se le dé, va a seguir siendo LD porque ya existía y que la combinación lineal. Ya, pues, entonces, ¿cómo veo que un conjunto sea LD? Eso. Ya, entonces, ya. Entonces, para ver que algo sea LD, lo único que queremos hacer es como estudiar la ponderación de estos vectores. ¿Sí? Entonces, ya, esto es LD, significa que existen constantes. ¿Cuál escribo? LD. Ya, si la suma ponderada de todos esos vectores es 0, entonces no son todos nulos. No son todos nulos. Eso es ser LD. Ya, entonces, ahora queremos estudiar este nuevo conjunto, que va a ser los anteriores que teníamos, más esta agregada. Entonces queremos estudiar la suma ponderada de estos. Entonces, en particular, voy a tener como todos estos ponderados, el B1, el B2, hasta el enésimo. Y ahora le voy a agregar el ponderado extra que estoy agregando ahora. Y se lo voy a agregar con un escalar cualquiera. Otro más, solamente tiene como ese nombre. Por B. Ya, entonces. Y... en el fondo yo quiero estudiar esta combinación lineal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Tenemos derecho a elegir esta o no? Bueno, ¿Sí o no? bueno, ¿Por qué? porque no es un vector. Ya, pero más allá de eso. ¿Qué preguntas? La pregunta es, nosotros ahora, como sabemos eso por hipótesis, es LD. Significa que si lo sumamos y... Sería, ¿viste? Ah, ya no es cero, Pero ya no es cero. escribir que lo otro ya es 0, entonces estoy consumando 0 más algo, que para que sea 0, Puede tiene que ser. ser 0. Y va a seguir siendo no, linealmente. no es como eso, no significa que esto sea 0. Ah, Sino pero que que en el existe. caso que fuese 0, Pero al ser dependiente existe una combinación donde eso es 0. Entonces, aunque le sumes cualquier vector, va a seguir siendo 0 y la otra va a seguir siendo una combinación lineal para que dé 0. Entonces va a seguir siendo dependiente el conjunto entero. eso mismo. En el fondo, acá cuando nosotros le agregamos uno, podemos elegir el escalar por el cual estamos ponderando. Bueno, puede ser 0 y así da lo mismo el vector, porque Sí. ya existe una combinación lineal para que los dos sea 0. Eso, porque en el fondo solamente estamos estudiando esta combinación lineal. Entonces podemos agregarle esto y tenemos todo el derecho para elegirlo. Y si lo elegimos este escalar como 0, entonces por la hipótesis vamos a obtener nuevamente que todo este conjunto es LD. Pese a que si este es 0, existe por definición, porque es LD, van a existir escalares acá que son no 0. Existe una combinación que Y ahí se tiene. Ese es como el argumento hablado. Es que quiero alcanzar a ver la parte B. Pero eso es como la idea. ¿Y qué pasa con la parte 2? En la parte 2, la idea que quiero que se lleven es que si ustedes tienen un conjunto que es LI, ya es LI, ya ustedes saben eso. Si le quitan a alguien de ahí mismo, va a seguir siendo LI. Porque no pueden como... de por sí ya no había alguien que fuera combinación lineal de ellos mismos. Si quitan a alguien, no van a estar repitiendo información. Que en el fondo es la idea de hacer LI. Entonces, esa es la idea, y en realidad sale como bien directo de esta cosa. ¿Por qué? Porque si lo quitamos... que me concentra demasiado, que está sonando. Ya, pero si lo quitamos,
esto, y le quitamos algún vector, cualquiera, nos va a quedar esto. O sea, en realidad lo podemos hacer por... ¿Cómo vamos a hacerlo? También podríamos hacerlo por contradicción, diría yo. Ya, pero en el fondo les transmito que es consecuencia del segundo. Eso está ahí, no está bonito. Ya, bueno, en fin, pasemos a la P3. Pero no importa, lo importante es que llévense eso. Si tienen un LD y le agregan a alguien, va a seguir siendo LD. Si tienen un LD y le sacan a alguien de los LD, va a seguir siendo LD. Y ese es el principio que vamos a usar cuando aprendamos a calcular bases. ¿Sí? Literal, eso es lo que uno hace todo el rato. Tengo un LI, o sea, un LD. Bueno, se ocupan estas propiedades y también la que conversamos ahí. Que si encontramos a alguien que se puede escribir como combinación lineal, lo vamos acá y reducir y encontrar. Y ahora vamos con generadores. Y acá hay como una salvedad que hacer sobre la definición. Ya, una cosa es ser el conjunto generador y otra cosa es ser el conjunto generado. ¿Cachan la diferencia? Bueno, ¿Cómo? una cosa es ser el conjunto generador y otra es el conjunto generado. Puede ser la cantidad de elementos que hay también en cada. No exactamente, sino que cuando uno tiene como un conjunto de vectores de un espacio vectorial, es cierto que tenemos las combinaciones lineales, quizás nos gustaría como tener un conjunto que las guarde todas. ¿Sí? Y ese conjunto se llama el conjunto generado por un... Es como redundante, pero este es un conjunto que es el generado por eso. Pero ese se llama generador, ¿o no? No es el generador. No, este es el subespacio vectorial generado por un conjunto, que en particular es un conjunto. Todo esto es un conjunto. Y en particular es un subespacio vectorial Generado por y se computador. llama generado por un conjunto de vectores. ¿Ya? ¿Y qué es? Esto simplemente son las cosas que se escriben como combinación lineal de eso, de esos vectores. Para algún SBI R y menor. Ya, entonces el conjunto, el subespacio vectorial generado por un conjunto de vectores es el conjunto de todas las combinaciones lineales. ¿Sí? Y ese es el conjunto generado por un... ¿Cómo es? Este es el subespacio vectorial generado por un conjunto de vectores. ¿Y ese puede ser generador? Sería un generador. Entonces, ahora vamos a eso, ¿ya? Entonces, esta es la definición del conjunto, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que si es que esto llegase a ser igual a, supónganse que U es un subespacio o cualquier cosa, un subconjunto de U, del V mi espacio vectorial. Si yo veo que mi subespacio vectorial generado por un conjunto finito de vectores, esta cosa, que es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores, si yo veo que es igual a un conjunto del espacio vectorial, significa entonces que U es significa que este es el generador de U. Es que estaba pensando a qué le decimos generador. Este es generador de U. Ya no es que U genere este, no, sino que este genera U y a U le decimos generado por este. Ya, pero es como un juego de palabras y siento que vale la pena como hacer la diferencia. Porque cuando haya que demostrar una igualdad así, no es que se tenga. O sea, si yo quiero ver que este genera ese, no porque este se llame generador se va a tener,
ustedes tienen que utilizar esta definición, donde el subespacio vectorial generado por una cantidad finita de vectores es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores, y quiero ver que sea igual a eso. Y en el fondo tiene sentido que se llame generador, porque significa que si yo agarro a cualquier combinación lineal de esta, va a estar acá. En el fondo, todos los elementos de esto se escriben como combinación lineal de V. Esa es la idea sobre ser generador. Ya, alcanzamos a ver. Entonces, ¿les quedó claro eso? ¿Esa diferencia? Y Bueno. Entonces, ahora toca... En verdad toca arriba, pero... Ya, entonces, bajo esa definición, ¿cómo abordarían la P3A? Yo hago de la inducción. ¿Inducción líquida? Sí. Bueno, yo no se podría, ¿no? Yo estaría en inducción. ¿No hay inducción? La inducción de la inducción es cuando aparecen como cosas iteradas en los números naturales. Acá como que quizás no pega. De eso está la precatua, ¿no? ¿cuál es eso? Entonces la P3A lo que nos dice es como considera el conjunto de los polinomios de cada a la más 3, que definen los polinomios Q1, Q2 y Q3, de esas cosas. Y te dice Sí, está. mostrar que dichos polinomios generan el espacio Que te de los polinomios de cada a la más 2. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Qué habría que demostrar simbólicamente? Mostrar que con ese polinomio podéis formar cualquier polinomio de grado. Sí. ¿Y A la más. simbólicamente cómo se escribe? Así. Así. Ya, eso. Entonces hay que demostrar que, no, pero bien, esa es la intención. Como hay que demostrar que estos conjuntos, o sea, estos vectores, ya voy a hacer súper majadera. Hay que demostrar que el subespacio vectorial generado por esta colección finita de vectores, que es la combinación, que son todos los que se escriben como combinación lineal, es igual a qué cosa? A los polinomios de grado a lo más Más dois. ¿no? ¿Qué dos? ¿Y cómo se demuestra eso? Doble ¿Qué es? financiación. ¿Qué es? ¿Qué hay que demostrar? Igualdad de conjunto. Igualdad de conjunto. Siempre identifiquen lo que hay que demostrar. Doble Igualdad conjunto. de conjunto, como en la doble inclusión. Ya. Entonces, ¿dónde está la inclusión? O sea, hay una que se me el tiro, ¿no? Como que lo de la izquierda está contenido en lo de la derecha, se tiene por la definición de los elementos de la izquierda, ¿no? Dice que están contenidos en P3. Entonces, si están. Ah, sí, pues lo más grado 2. ¿Se puede decir eso? Es que, por ejemplo, Q1, Q2 y Q3 pertenecen a P3 y P3 es un. Ah, pero podrían no. Sí, estar- sí. Ya, bien. Ah, no, sí. O sea, Entonces, recuerden que justo en este caso particular es directo, pero porque... le dice la enunciado. no, pero ojo que no es porque viven en P3, entonces son de P2. Es porque Es P3. porque en particular estos son de P3, porque son a grado a lo más 3. Sí, yo la veo. En particular tienen grado 2. En particular viven aquí. Ya, pero no es porque vivan en P3, entonces viven en P3. Sí, porque si volvieron a un equipo, no sería peor. Claro, entonces formalmente es, tú agarras hay uno ahí, vamos a ponerle V en el generado. Entonces, V se escribe como combinación lineal de Q1, Q2 y Q3 para algún alfa, beta, gamma en el cuerpo, en los reales. Pero esta suma de polinomios uno la va a poder factorizar y como todos estos tienen grado a lo más 2, va a tener grado a lo más 2, luego es de los polinomios de grado a lo más 2. ¿Ya? Se tiene, miren. Y la otra, ¿cómo es? Esta es... ¿Se cachan como? Es súper fuerte. Ustedes toman ya, si pongamos un polinomio P, ahí. Y se quiere ver este polinomio, Este también está ahí. O sea que P se puede escribir como alfa de Q, como la ponderación sumada, no sé, de los Q. Pero ahí no puedo tomar nada particular. Hay que ver. Entonces, si yo tomo un P genérico,
un polinomio genérico de grado a lo más 2, ¿cómo lo puedo escribir? A más Claro, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado. Yo quiero ver que se puede escribir como combinación lineal de los Q. ¿Cómo podría encontrar esa combinación lineal? O sea, se puede desarrollar como los vectores y después factorizar por factorizar los cubos, los x y dejar solo los términos y ya aparecen solo los as. Eso. Entonces, la estructura es, tomo un objeto en mi espacio grande, en mi espacio genérico, que literal los polinomios de grado más 2 son planetas, son infinitos, y tiene una forma arbitraria. Yo quiero ver que entonces se puede escribir con esta estructura, donde Q1, Q2 y Q3 tienen formas ya definidas. ¿Ya? Entonces, yo ya sé que P tiene esta forma, entonces tomen esto y pónganlo acá. Son iguales. Y en el fondo quiero probar una igualdad. ¿De qué tipo? O sea, no, como igualdad de... Igualdad de polinomios. Este es un polinomio P que tiene esta forma. Este es otro polinomio que tiene que ser que es una ponderación de otros polinomios, otros polinomios. Y quiero en el fondo ver que sean iguales. otros coeficientes. Tiene que ser. Claro, y por definición de igualdad de polinomios, los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, ¿de qué se trata todo este problema? De reescribir este lado como esto. O sea, ustedes inserten la definición de Q1, Q2, Q3, lo multiplican por los escalares, les va a quedar algo, desarrollenlo lo más posible y después factoricen por las potencias de x, que es la variable, y les va a quedar un polinomio con esta estructura, y entonces habrán encontrado los A1 correspondientes y ahí concluyen que se tiene la inclusión para ese lado. Y luego por de la inclusión concluyen la igualdad de conjunto. Y así se demuestran las cosas que la P3B la voy a dejar propósito, se las regalo. Y bueno, creo que no los veo más hasta la vuelta perfecta. Y ahí que estoy media ahí perfecta, pero sí las voy a hacer. Y como les haya quedado claro y si no me avisan, gracias por venir. Que ya empezamos a hacer cosas bien importantes. Igual venía, dale, me cuenta ya aquí, no,